Hola, bienvenidos a este análisis a fondo, un espacio pensado para quienes nos encanta escarbar en los textos originales y entender las cosas con verdadera claridad. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje fascinante a través de las Escrituras para explorar uno de los conceptos más profundos de nuestra experiencia humana y también de la divina, la voluntad. A lo largo de este recorrido vamos a desglosar qué significa exactamente desear, elegir y someternos, yéndonos directos a la raíz de los textos bíblicos. Os aseguro que es un tema verdaderamente revelador. Y bueno, antes de meternos de lleno en materia, es fundamental recordar nuestra base para esta exploración. Te invitamos a que sigas el programa Alimento para el Alma y Espíritu en Spotify y el canal de YouTube El Maná que alimenta el espíritu. Comparte si ha sido de bendición. Dicho esto, vamos al lío. A ver, parémonos a pensar un segundo. Cuando hablamos de querer hacer algo o de tener voluntad, casi siempre lo usamos muy a la ligera en nuestro día a día, ¿verdad? Quiero un café, quiero ir al cine. Pero en los textos bíblicos originales, esto de la elección tiene un peso teológico brutal. Entonces, ¿qué significa de verdad tomar una decisión? ¿Qué es tener un deseo genuino que nos impulse a la acción? Para responder a eso, tenemos que mirar el idioma original. El término griego catalogado como G2309, celo, o en su forma alternativa, ecelo, es súper específico. No estamos hablando de un simple capricho pasajero. Significa determinar algo como una opción activa movida por un impulso totalmente subjetivo. Es elegir, es preferir algo, es inclinarte hacia ello con una intención clarísima. Básicamente, estamos hablando de un anhelo súper activo y enérgico que nos nace muy de adentro. Y fijaos en esto, porque la comparación técnica que nos da el léxico es una maravilla. Si ponemos telo frente a otra palabra griega, la G1014, vemos la diferencia. Mientras que la G1014 es simplemente una aquiescencia pasiva, es decir, el típico, bueno, vale, lo acepto, basándonos en cosas externas, nuestro término de hoy, telo, es la otra cara de la moneda. Es un fuego interno, es una lección completamente activa. Entender esta diferencia es absolutamente clave para todo lo que viene ahora. Pasamos a la primera parte, los deseos del ser humano o la condición humana. El apóstol Pablo explica este conflicto de forma magistral en el capítulo 7 de Romanos y nos describe una batalla interna que es desgarradora. Por un lado está el deseo, ese celo de hacer el bien. La voluntad está ahí, activa y presente. Pero luego, a la hora de la verdad, en la práctica, pasa justo lo contrario. Se acaba haciendo el mal que no se desea. Es una guerra literal dentro de la cabeza, donde la ley del pecado actúa como una fuerza que te secuestra la voluntad original. Romanos 7 lo clava con esta frase: pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Sería casi cómico si no fuera algo tan trágico, ¿verdad? Es la frustración máxima de nuestro telo humano. Cuando la voluntad, por muy fuerte y activa que sea, está atada a nuestra naturaleza caída, nos quedamos paralizados moralmente. El deseo de hacer el bien está ahí, pero la capacidad de llevarlo a cabo está rota. Es un diagnóstico crudísimo, pero totalmente realista. Y esto nos lleva a la segunda parte, la voluntad del Salvador, compasión y sumisión divina. Aquí es donde vemos la belleza y el poder del celo divino en acción. En el Evangelio de Mateo tenemos la historia de un leproso que se acerca a Jesús. Él reconoce su poder y deja la decisión totalmente en sus manos, diciendo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y la respuesta de Jesús es instantánea y rotunda: «Quiero, sé limpio». Fijaos que esto no es un sí, supuesto, pasivo. Es compasión pura, superactiva y llena de autoridad que irrumpe en nuestro mundo físico para sanar al instante. Pero claro, los textos también nos muestran un contraste que rompe el corazón. Escuchad las palabras de Jesús sobre Jerusalén en Mateo 23. Dice: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste?». Esto es un choque de trenes. Por un lado tenemos el deseo activo, protector y amoroso del Salvador, buscando cuidar a los suyos como un ave a sus crías. Y por otro, el rechazo totalmente activo de la humanidad. Es usar el telo para cerrarle la puerta a la mismísima misericordia. Y así llegamos al clímax absoluto de este concepto en toda la Biblia, el jardín de Getsemaní. Frente a un sufrimiento inminente y abrumador, la naturaleza humana de Jesús expresa un deseo totalmente válido: que pase de él esa copa. Pero la segunda parte de la frase altera el curso de la historia para siempre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es la rendición perfecta. Es el telo humano, con toda su fuerza e intensidad, sometiéndose de forma voluntaria y activa a la voluntad suprema del Padre. Entramos en la tercera sección, el propósito soberano de Dios, la voluntad suprema. Entonces, ¿cómo funciona esta voluntad suprema a nivel cósmico? Pues la Escritura nos lleva de vuelta a Romanos, al capítulo 9, con una declaración monumental que resuelve de un plumazo el problema de nuestra propia incapacidad. Dice: «Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Lo que esto significa en la práctica es que nuestro destino no se sostiene sobre el frágil telo humano ni sobre cuánto nos esforcemos física o moralmente. Descansa pura y exclusivamente sobre la misericordia soberana de Dios. Y la verdad es que esto nos muestra la inmensa bondad del Creador. Porque a veces, cuando oímos la palabra soberanía, nos suena un concepto súper frío o lejano. Pero si miramos un Timoteo 2 para ver qué es exactamente lo que Dios desea de forma activa, la cosa cambia. Su voluntad abarca dos cosas increíbles: que todas las personas sean salvas y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esa voluntad soberana que rige todo el universo está impulsada por un deseo activo de rescatar y de revelarse a su creación. Llegamos a la cuarta y última sección, la gran invitación final. ¡Qué forma tan espectacular de cerrar todo el registro bíblico! Apocalipsis 22 nos deja una cita asombrosa. Y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Fijaos bien, porque este es el último uso de la voluntad humana en las Escrituras. Después de mostrar nuestras limitaciones, después de ver la sumisión de Cristo y la soberanía de Dios, todo, absolutamente todo, culmina en una invitación abierta. Quien tenga ese impulso activo, quien de verdad desee, está invitado a tomar la gracia sin que le cueste nada. A lo largo de este análisis nos ha quedado clarísimo que la voluntad no es solo decir sí de forma pasiva, es una fuerza tremenda que si la dejamos sola nos ata y nos frustra, pero que cuando es llamada por la gracia puede ser transformada y rendida ante el Padre, exactamente como hizo Jesús. Y eso nos deja con una pregunta ineludible en el aire. Ante la inmensidad de la misericordia divina y lo limitados que son nuestros propios deseos, ¿a qué voluntad se rendirá finalmente nuestro corazón en el día de hoy? Y para seguir alimentando esa reflexión, os volvemos a dejar esta invitación fundamental. Sigue el programa Alimento para el Alma y Espíritu en Spotify y el canal de YouTube El Maná que alimenta el espíritu. Comparte si ha sido de bendición. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de la palabra. Hasta la próxima.